En este día que el Señor nos está regalando, en un día tan importante, hoy Viernes Santo, que recordamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Esa muerte de Jesús que fue para nosotros esperanza, que luego con su resurrección esa esperanza se ve mucho mejor. Esa muerte y esa resurrección de Jesús que nos ha abierto la puerta del cielo, nos ha abierto a nosotros la esperanza. Y esa muerte de Jesús con su resurrección, pues nos llena a nosotros de esa gran alegría, saber que la muerte para nosotros no es el fin, sino el comienzo de una vida. Hoy, Viernes Santo, voy solamente a compartir con ustedes y voy a leer la pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Y leyendo la pasión, ustedes también, pues en su casa, en su evangelio, o van escuchando esos momentos tan importantes en la vida de Jesús, ese sufrimiento de Jesús, esa pasión de Jesús, porque Él se quiso ofrendar a ese dolor, a esa pasión, a esa muerte, y saber que esa pasión, ese dolor y esa muerte fue por amor a cada uno de nosotros. Vamos entonces a poner la atención a la pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas el traidor conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Entonces Judas tomó un batallón de soldados y guardia de los sumos sacerdotes y de los fariseos, y entró en el huerto con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y le dijo: ¿a quién buscan? Le contestaron: a Jesús el Nazareno. Le dijo Jesús: yo soy. Estaba también con ellos Judas, el traidor. Al decirle yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús le volvió a preguntar: ¿a quién buscan? Ellos dijeron: a Jesús el Nazareno. Jesús contestó: le he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Así se cumplió lo que Jesús había dicho: no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: mete la espada en la vaina, no voy a beber el cáliz que me ha dado mi Padre. El batallón, su comandante y los criados de los judíos apresaron a Jesús y lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo iba siguiendo a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedaba afuera, junto a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿no eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él dijo: no lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero, porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos, de pie, calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: yo he hablado abiertamente al mundo y he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he hecho nada a escondida. ¿Por qué me interrogan a mí? Interroga a los que me han oído sobre lo que les he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús diciéndole: así contesta al sumo sacerdote.
Jesús le respondió: si he faltado al hablar, demuestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose y le dijeron: ¿no eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó diciendo: no lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo: ¿que no te vi yo con él en el huerto? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana y ellos no entraron en el palacio para no incurrir en impureza, poder así comer la cena de Pascua. Salió entonces Pilato a donde estaban ellos y le dijo: ¿de qué acusan a este hombre? Le contestaron: si este no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos traído. Pilato le dijo: pues llévenselo y júzguelo según su ley. Los judíos le respondieron: no estamos autorizados para dar muerte a nadie. Así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿eso lo pregunta por tu cuenta o te lo ha dicho otros? Pilato le respondió: ¿acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos, pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: con que tú eres rey. Jesús le contestó: tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y le dijo: no encuentro en él ninguna culpa. Entre ustedes es costumbre que por Pascua ponga en libertad a un preso. Quiere que le suelte al rey de los judíos. Pero todos ellos gritaron: no, a ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza, le echaron encima un manto color púrpura y acercándose a él decía: viva el rey de los judíos, y le daban bofetada. Pilato salió otra vez fuera y le dijo: aquí lo traigo, para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa. Salió pues Jesús llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato le dijo: aquí está el hombre. Cuando lo vieron, los sumos sacerdotes y sus servidores gritaron: crucifícalo, crucifícalo. Pilato le dijo: llévenselo ustedes y crucifíquelo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: nosotros tenemos una ley, según esa ley tiene que morir porque se ha declarado hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más. Entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió. Pilato le dijo entonces: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para azotarle y autoridad para crucificarle? Jesús le contestó: no tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te lo hubiera dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. De ese momento Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: si suelta a ese, no eres amigo del César, porque todo el que pretende ser rey es enemigo del César. Al oír estas palabras, Pilato sacó a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el Ensolado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía, y dijo Pilato a los judíos: aquí tienen a su rey. Ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícalo. Pilato le dijo: a su rey voy a crucificar. Contestaron los sumos sacerdotes: no tenemos más rey que al César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran.
Tomaron a Jesús y él, cargando con la cruz, se dirigió hacia el sitio llamado la Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno de cada lado. Y en medio de Jesús, Pilato mandó a escribir un letrero y ponerlo encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos porque estaban cerca del lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato: no escribas el Rey de los judíos, sino: este ha dicho, soy el Rey de los judíos. Pilato le contestó: lo escrito, escrito está. Cuando crucificaron a Jesús, los soldados cogieron su ropa, hicieron 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba a abajo. Por eso se dijeron: no la rasguemos, sino echemos suerte para ver a quién le toca. Así se cumplió lo que dice la Escritura: se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica. Y eso hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María Cleofás, y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella el discípulo que tanto quería, Jesús le dijo a su madre: mujer, ahí está tu hijo. Luego le dijo al discípulo: ahí está tu madre. Y desde entonces el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la Escritura, dijo: tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada de vinagre a una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo: todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Entonces los judíos, como era día de preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, pidieron a Pilato que le quebrara las piernas y los quitara de la cruz. Fueron los soldados, le quebraron las piernas a uno y luego al otro de los que habían sido crucificados con él, pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados lo traspasó el costado con una lanza e inmediatamente salió sangre y agua. El que vio da testimonio de esto y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura: no quebrarán ningún hueso. Y en todo lugar la Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que lo dejara llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mezcla de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos. Con eso, aroma, según se acostumbra enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación de la Pascua y el sepulcro estaba cerca de allí, pusieron a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy le leí la pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Y es importante en el día de hoy, si escuchamos la pasión, si tenemos la posibilidad de leerla, hagámosla, porque es importante ver lo que Jesús sufrió por cada uno de nosotros. No por un grupo, sino por cada uno de nosotros. Y ahí vemos la pasión, el dolor, el sufrimiento, la angustia, la soledad, la tristeza. Ese dolor, esa pasión
esa cruz, esa muerte de Jesús, ahí vemos a Jesús. Lo hizo por amor, pero preguntémonos cada uno de nosotros, ese dolor, ese sufrimiento, esa pasión, esa muerte en la cruz, esa soledad, esa angustia de Jesús que pasó en esas horas por amor a cada uno de nosotros, ¿de qué manera le estoy yo pagando a Jesús ese sufrimiento? ¿De qué manera le estoy mostrando yo a Jesús de que ese sufrimiento que Él pasó por mí, lo estoy, de una u otra manera, se lo estoy recompensando con mi vida, con mi fe, con el amor que yo siento por Él? Aunque lo que hagamos es o será muy poco, casi nada, por todo lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Pero Él espera también que nosotros tengamos esa gratitud para con Él. Y en la pasión, cada momento que vamos nosotros leyendo la pasión, nos vamos compenetrando cómo Jesús se quiso entregar. Fue Él el que se quiso entregar, porque, y lo vemos muy claramente, cuando llegaron, ¿sí? Nos dice en la pasión, cuando ya estaba Jesús en el huerto, y entonces llegaron un batallón de soldados y guardias, de los sumos sacerdotes, de los fariseos, y entró en el huerto con linterna, antorchas y armas. Y Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y dijo: ¿a quién buscan? Ellos le contestaron: a Jesús el Nazareno. Le dijo Jesús: yo soy. Y al decir yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Solamente cuando Jesús dijo yo soy, los soldados, la guardia, retrocedió y cayeron a tierra. Ahí vemos solamente la palabra de Jesús, el poder de la palabra de Jesús. Ahí vemos el poder de Jesús y ahí vemos que fue Jesús el que se entregó por un acto de amor. Él mismo se ofrendó por un acto de amor, porque solamente su palabra, al decir yo soy, los guardias retrocedieron. Y cuando nos dice retrocedieron y cayeron a tierra, es ahí donde nos damos cuenta de que Jesús se donó. Y como le dije, se donó por amor. Y con razón en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 13, nos dice: no hay amor más grande que este, que dar la vida por sus amigos. Jesús murió en la cruz, allí coronado de espinas, allí clavado con 3 clavos, allí sufriendo por cada uno de nosotros. Le decía al Padre: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque eso es lo que Jesús siempre le dice al Padre por cada uno de nosotros: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese es el amor de Jesús. Pues hermanos, que este Viernes Santo meditemos, ustedes y yo, este momento. Meditemos este momento, porque lo que Jesús sufrió, su dolor, su angustia, su tristeza, su soledad, su pasión y su muerte en cruz, fue un acto de amor para que ustedes y yo tuviéramos la esperanza, porque ese acto de amor nos lleva a nosotros, después que Jesús resucitó, ascendió a los cielos, ese acto de amor es el que nos abre a nosotros el perdón y la puerta del cielo. Pues bien, para finalizar, pues lo invito a vivir hoy la pasión, lo invito a meditar la pasión y que cada uno saquemos de la pasión aquellas cosas que nos tocan nuestra alma, que tocan nuestra mente, que tocan nuestro corazón y que nos debe llevar a amar a Dios, amar a Jesús, amar a la segunda persona de la Santísima Trinidad, amar a nuestro Padre con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta, cada día lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me dejes nunca. No permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdame a corregir mis defectos que me alejan de Jesús.
y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.